Hola, ¿qué tal? Está siendo el primer directo que salgo por Facebook, por la paginita de Despierta, que le he cambiado el nombre, y también el primero que lo hago por la página nueva Despierta de, eh, de Instagram. Así que, bueno, pues es la primera vez que salgo por el directo de Instagram, que lo tengo aquí arriba, y el de Facebook, que lo tengo aquí abajo. Bueno, pues hoy vamos a hablar del informe Flesner para entender cómo es cómo es la sanidad y cómo se comportan los médicos ahora con nosotros, y cómo se les educa. Nos tenemos que remontar. Sí que es verdad que en la Declaración de Edimburgo de 1993 se sentaron unas bases para más cercanas, ¿no?, a nosotros, para, para el tema de la atención médica, pero a mí me gusta ir mucho más al origen, a a la parte primaria, ¿no?, al principio. Y el informe Flesner, que está hecho en 1910, cambió las bases de lo que iba a ser la educación y el magisterio que se les iba a impartir a los médicos para que luego ellos ejercieran la medicina. Ese informe se llama Medical Education in the United States and Canada. O sea, abarcaba los colegios de médicos, tanto para Estados Unidos y Canadá. Y ese informe se llama Flesner porque lo hizo Abraham Flesner, que era un médico, y se lo encargó la Fundación Carnegie, no sé cómo se pronunciará en inglés. Bueno, esa fundación que todavía existe, y si la buscas por internet desde su página, te puedes descargar este informe. Está a disposición. Pues esta fundación, con el objetivo de evaluar, se evaluaron cerca de 550 o 650 colegios de médicos. Pero claro, para entender un poco, tenemos que irnos ya no solo a quien financió eso, sino a quien luego cogió ese estudio, le financió a Flesner para que lo pusiera en marcha, y con la colaboración de la Asociación de Médicos de Estados Unidos, se cargó a más pues te diría yo, 600 colegios de médicos. Está claro que en 1900, en los colegios de médicos, se impartía una educación holística. De hecho, la homeopatía era una educación que los médicos, una enseñanza que los médicos aprendían, y dentro de la homeopatía, pues todo el trabajo con, con terapias ancestrales, manejo de hierbas, de naturopatía, incluso energías. O sea, era un compendio de aprendizaje donde mente, cuerpo y espíritu se sanaban a la vez. O sea, basta con recordar la frase de algún famoso, creo que era Hipócrates, el que, bueno, pues siglos atrás dijo que para curar el cuerpo había que curar la mente de los individuos. Pues bueno, en 1910, con este estudio, financiado por la Fundación Carnegie y más tarde aplicado por John D. Rockefeller, que fue el que cogió el estudio, y ahora veremos por qué y con qué intereses, y lo llevó a la práctica, y se cargó pues a cerca de 600 escuelas. Se quedaron 50 escuelas de médicos. Hay que tener claro que en Estados Unidos las universidades, escuelas de médicos, son privadas. Con lo cual, pues bueno, ese... Y, 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 y tú me dirás, ¿con qué interés pudieron hacer eso y separar? Pues bueno, el informe Flesner introduce tres de los cambios
que en la medicina que actualmente se mantienen, aunque sí que es verdad que cada vez hay más médicos que están haciendo un apartado y que se están tirando más a una medicina más integrativa, ¿no? Más, más holística, más abarcando mente, integrando mente, cuerpo y espíritu y sanando desde ahí. Pero el informe Fresner en 1910 nos dejó introdujo tres cambios en la medicina que son los siguientes. El primero, el énfasis lo aplica en la biología. Se carga el enfoque que había antes de mente, espíritu y en los tratamientos. Directamente se centra en la biología, con lo cual se centra en el cuerpo. El segundo, departamentaliza ese cuerpo, los hace especializaciones, con lo cual el cuerpo no funciona desde un conjunto, sino que aparece el especialista en corazón, el especialista en hígado, el especialista en huesos, con lo cual separa el cuerpo de una unidad. Ya no solo quita la mente y el espíritu de analizar la enfermedad, con todo lo que ello conlleva, sino que departamentaliza y especializa separando y desintegrando lo que es el funcionamiento conjunto del organismo. Y entonces pues aparecen las especializaciones. La medicina integral ve el cuerpo como un todo e indisoluble con la mente y el espíritu. Eso se lo carga el informe Fresner. Y el tercero, que es el más importante, por eso Rockefeller en un momento dado llega a ese informe y lo potencia y entonces él es el que financia a Flesner para que lo ponga en marcha y para que todos esos colegios que no se acojan a esto desaparezcan, esos colegios de médicos, y es que el uso de fármacos como tratamiento de base se queda para prácticamente sanar cualquier enfermedad. Con lo cual se produce un efecto que lo estamos viviendo ahora y es que la medicina convencional, la que conocemos en Occidente, pues realmente no previene las enfermedades, pero vamos a dejarlo ahí de momento. Entonces, ¿y por qué Rockefeller tenía ese interés? Porque es importante para ver que aunque la medicina occidental es muy buena para ciertas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con cirugías, eh, para otras se mueve por otros intereses que es importante darnos cuenta para también entender desde dónde y desde qué lugar los médicos ejercen su profesión, los médicos que practican esta medicina. Rockefeller era por aquel entonces el magnate del petróleo en Estados Unidos con cerca del 90% de las refinerías. O sea, de hecho, poco después le hicieron dividir sus petroleras y montó 3 o 4 petroleras que de memoria no me sé los nombres, pero pasaron a ser todavía son hoy por hoy, si no las 3, 2 de ellas son de las más gordas que hay en el mundo. Y eso es partiendo su negocio petrolero para que el Tribunal de la Competencia en Estados Unidos le dejara seguir creciendo y seguir avanzando. Bueno, pues él en 1900 era el amo del petróleo. Y en 1900 los científicos y tecnólogos que trabajaban para él habían descubierto los petroquímicos. Y claro, ¿qué era eso? Pues encontraron que a partir del petróleo se podían elaborar numerosos productos como todas las que fueron denominadas luego drogas farmacéuticas. Eh, entonces, y dirás, drogas, sí, entre esas drogas, él partiendo del benceno, ¿vale? Se derivaban numerosos fármacos, Él, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, y así hasta 649 moléculas que él tenía registradas y que él tenía en su poder en ese momento, ¿vale? Derivado del benceno. Con lo cual, el informe Flesner a él le abre una enorme puerta y una posibilidad de crecer a esa industria farmacéutica que en aquel momento estaba incipiente.
cuando consiguen, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Que todo el uso de todos los tratamientos para esas enfermedades iban a ser a través de fármacos. Con lo cual, él ahí abre todo un negocio. Y, y claro, a partir de ahí se cambia la noción de enfermedad. En lugar de ser el resultado de un desequilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, la enfermedad pasa a ser algo que ingresa en el cuerpo y que hay que solucionar con una molécula, con un fármaco. Claro, el negocio que se le abre a este hombre es brutal. Y a partir de ahí, todas las escuelas de medicina se tienen que acoger en Estados Unidos y en Canadá a ese protocolo que marca el informe Flettner. Que yo ni lo critico ni lo apoyo, simplemente te lo informo, para que veas que los intereses a los que obedecía no eran de sanar enfermedades. Porque de hecho, a partir de ese momento, la medicina ya no se la ha visto como una promotora de salud, sino como luchadora contra una enfermedad. La enfermedad como negocio, no la salud como negocio. Y entonces aplica su modelo monopolista del petróleo a la salud. Y las hoy denominadas terapias complementarias, porque a mí no me gusta llamarlas alternativas, porque son complementarias, pues algunas con milenios de prácticas a sus espaldas, pasaron a considerarse pseudociencias y desaparecieron de las escuelas de medicina. Bueno, bueno, malo, quizá ahora estamos en el recorrido inverso, ¿no? Ahora están muchos médicos volviéndose a practicar la medicina integrativa y se forman en terapias de las que yo llamo complementarias, como pues biodescodificación, bioneuroemoción, Reiki, incluso en algunos hospitales obligan a personal de enfermería a sacarse el nivel 1 o 2 de Reiki para poder hacer ese ejercicio y esa práctica con los enfermos, ¿no? Bueno, desaparecieron de las escuelas de medicina prácticas, el Reiki, por ejemplo, que aparece en 1800, con ese nombre no estaba, pero la imposición de manos, eso ha existido toda la vida. Y el uso de hierbas y el uso de combinaciones de frutos y tal, eso ha existido toda la vida. Eso desapareció y nos fuimos a las moléculas, al negocio. O sea, a partir de ahí se controló y controlan la formación de los médicos, controlan las asociaciones de pacientes, controlan la producción de fármacos, controlan los medios de comunicación, controlan las revistas científicas, con lo cual se llega a un punto que se crean enfermedades nuevas para remedios que se acaban de fabricar, para moléculas que se fabrican. No vamos a ponerle nombre, pero todos seguramente tenemos algo que podamos tenerlo en mente. Sí que hay fundaciones como la Fundación Human Race, que es una de las entidades que ha planteado grandes interrogantes en torno a la validez del informe, pero además desde un punto de vista científico, o sea, planteando de verdad, por lo que yo os estoy diciendo, ¿no? Fue una coincidencia que Rockefeller financiara el estudio que luego dio origen a todos esos tratamientos preferentemente farmacológicos cuando él era el magnate del petróleo. Recientemente se había descubierto la forma de hacer medicamentos a partir de ese compuesto y él tenía 649 moléculas ahí esperando para tratar pues bueno, determinadas enfermedades o determinados síntomas, que es lo que al final trata la medicina convencional, o sea, la gran mayoría, ¿vale? No vamos a hablar de todo porque es lo que he comentado antes, la medicina occidental le da 1000 vueltas a cualquier terapia complementaria en el tema de cirugías, en el tema de curación, de reparación de huesos, o sea, es algo brutal. Ahí hay que tenerlo claro que ahí hemos hecho un avance impresionante. En el tema de sanar otro tipo de enfermedades, en lo que ha consistido ha sido en ponerlas crónicas, en convertirlas en crónicas y darte tu medicación y no se ha preocupado en la sanación, que ahí es donde la medicina integrativa, que integre todas esas
medicinas complementarias, la PNL, la psicología, darle más presencia a la psicología, que ya se le está dando, ¿eh? Yo no digo que no, pero venimos de que en 1910, 1920, 1930, cuando se empezó a implantar todo eso, pues bueno, ocurrieron ciertas cosas que se abandonaron. La mente y el espíritu se quitó de la ecuación de sanación de una enfermedad. Otra de las grandes personas que ha criticado ese informe Flesner es la doctora Ghislaine Langtock, autora del libro La mafia médica. Y esa doctora, en una entrevista para Discovery Salud, señalaba que la estrategia consiste, en resumidas cuentas, en tener enfermos crónicos que tengan que consumir todo tipo de productos paliativos. Es decir, solo para tratar los síntomas. Medicamentos para aliviar el dolor, bajar la fiebre, disminuir la inflamación, pero nunca fármacos que puedan resolver una dolencia, porque eso no es rentable. Estamos hablando de que esto ya la ciencia, la parte médica, ya está tomando cartas en el asunto porque está viendo que son lobbies. Las industrias farmacéuticas son verdaderos lobbies de presión, mueven enormes cantidades de dinero y manejan voluntades. Y eso está, yo en mi libro Despierta, que lo tengo por aquí, por si a alguno le interesa, en mi libro Despierta, que hablo sobre todo este tema de salud que hemos estado viviendo estos años, hablo de ciertos temas de corrupción en la industria farmacéutica, abordo también el tema que ocurrió en Estados Unidos hace unos años, 10, 20 años, con el tema de los opiáceos, con datos, nada de invenciones, con datos y siendo rigurosos con la información, pues bueno, las empresas que hacían esos fármacos, esos opiáceos, pagaron a médicos para incentivar el uso de opiáceos. Solo con un año de diferencia, pues se metieron y se dieron cuenta que una gran cantidad de gente que estaba enganchada a esos opiáceos, con un año solo de diferencia, un porcentaje elevadísimo, 30-40%, venían de esa toma de pastillas y de esa toma de medicación recetada por médicos. Claro. Entonces, pues bueno, se generó un gran conflicto allí en Estados Unidos porque a raíz de ahí elevaron los suicidios en enfermos de opiáceos. Bueno, fue un escándalo y eso lo desgloso en el libro, entre otras muchas cosas, para intentar desmontar e intentar un poco que la gente tome conciencia que la industria farmacéutica no está para velar por tu salud, está para velar por sus intereses económicos principalmente. Y cuando tomas conciencia de eso, no quiere decir que te alejes, pero sí lo ves con otros ojos, lo ves con otros ojos. Bueno, pues sabiendo que venimos de ese informe, sabiendo que venimos de que la medicina convencional, desde 1910, sobre todo la occidental, hasta ahora está con ese lastre, que yo creo que poco a poco se va solucionando, pero aún estamos con ese lastre, pues es bueno saberlo, es bueno saberlo. De hecho, es bueno saber también que nuestra medicina, la medicina occidental, la holopática, es la única en la historia de la humanidad que ha desvinculado el espíritu a la hora de tratar una enfermedad. Todas las demás entienden que el trinomio cuerpo, mente y espíritu es algo indisoluble. Y sin embargo, la medicina occidental crea las especializaciones, que es lo que hablábamos antes, en el informe lo crea para aún no solo eliminar la mente y el espíritu, sino que elimina también y separa los órganos del cuerpo y no lo ve incluso como un todo. Entonces, bueno, la salud no está en los laboratorios, no está en los fármacos, la salud está dentro de nosotros y es parte de nosotros. La salud es armonía espiritual, es gestión emocional, la salud es una alimentación sana y no solo alimentación de alimentos sólidos,
alimentación también de qué pensamientos nos alimentamos, de qué experiencias nos alimentamos, cómo vivimos esas experiencias, cómo las gestionamos. En definitiva, la salud es el reflejo de nuestra paz interior. Y cuando tenemos conciencia de eso, verdaderamente, pues bueno, desaparece cualquier tipo de situación, de situación estresante cuando nos enfrentamos a una enfermedad más o menos grave. Eso no quiere decir que haya que renunciar a la salud, a la medicina occidental. Por supuesto que no. Como he dicho antes, las terapias mal llamadas alternativas, para mí, son terapias complementarias. Son terapias que abordan la enfermedad desde otro lugar. ¿Tienes que abandonar la parte occidental? No, para nada. Simplemente permítete, date el permiso de trabajarte desde otro lugar, desde esa otra medicina que complemente lo que la medicina eh, occidental, holopática, está haciendo contigo. Y trabájate desde una medicina más integrativa que aborde tu problema de salud desde diferentes puntos, simplemente. Yo creo que debemos ir hacia ahí. Con el informe Flesner, todo eso quedó revocado y aún estamos atravesando esa oscuridad, para mí, oscuridad en el tema del tratamiento de las enfermedades y de la salud, con un abordaje que para mí no es completo y que para mí se obedece a otros intereses más oscuros, que son los intereses de la industria farmacéutica, que se ha hecho un lobby muy importante y demasiado, demasiado poderoso. Bueno, pues este es el directo que quería hacer hoy. Ha sido la primera vez que hemos salido por Facebook, hemos salido también por Instagram, la página que se llamaba Raúl Baselga Escritor, ahora se llama Despierta Wake Up, creo que lo digo bien, despierta en castellano, despierta en inglés, Wake Up, creo que se dice así. Y bueno, pues voy a ir despidiéndome. He estado cambiando la visión porque abajo tengo Facebook, arriba tengo Instagram. No sé cómo lo podré hacer para que la vista se me quede fija en un punto, pero hoy ha sido así. Entonces, bueno, pues os envío un abrazo enorme, muchos besos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharlo. Y si en algún momento, lo mismo que os comenté, quizá en Instagram no sé cómo hacerlo, no sé cómo invitar a nadie. En Facebook lo tendríamos más fácil. Si alguien quiere en un momento dado hacer un directo conmigo, debatir sobre algún tema, siempre con respeto, con educación, sin generar conflicto, pues oye, yo encantado de la vida y lo podríamos hacer entrando por Zoom y luego saliendo al directo por Facebook y en Instagram, no sé si es invitando o cómo lo podríamos hacer, pero bueno, sé que se puede hacer y de alguna manera lo haríamos. Así que nada, un abracito muy fuerte, os amo, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, pues ahora en lugar de vídeos que iré subiendo, lo que pretendo también es hacer directos y que sea todo mucho más dinámico y más en contacto con vosotros. Un besito.